San Ramón, hacia todas las naciones en donde estamos en este momento. Redes sociales, bienvenidos en este instante. Estamos en este instante reunidos para poder glorificar el nombre del Señor. Casi que me dejan sordo estos chiquitos, pero bueno, gracias al Señor. Una bendición que podamos estar juntos. Tenemos la oportunidad de poder casi que no los oigo ya. Bien, una bendición que podamos estar juntos, una bendición de que podamos recibir de la palabra. Y yo quisiera que fuéramos a nuestra Biblia. Es un tiempo muy lindo. Ya llegamos al quinto mensaje. Y ese quinto mensaje es a la iglesia de Sardis. Para que las personas que están por primera vez acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos en esta serie que es 7 mensajes de Dios para su iglesia. Hemos visto los primeros 4 mensajes y este es el quinto, que aparecen en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan escribió a 7 iglesias que estaban en el Asia. Y esas 7 iglesias, diríamos históricamente, estaban expuestas a la palabra, habían sido fundadas por los apóstoles, algunas por el apóstol Pablo, otras por Juan, etcétera. Entonces, físicamente sí estaban estas 7 iglesias. Cuando nosotros vemos el contexto escatológico, nosotros podemos encontrar que sí, históricamente hubo un momento en donde estas iglesias fueron enviados mensajes para que hicieran algunas cosas que eran muy importantes para ese entonces. Pero como nosotros sabemos que el libro de Revelaciones tiene por sí un mensaje para ese tiempo, pero también tiene un mensaje para nuestro tiempo, por ser de carácter profético. Entonces nosotros podemos encontrar que a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo, cada uno de estos mensajes forma parte de un proceso en el que desde el momento en el que se fundó la iglesia, en el momento en el que fue el día de Pentecostés, en Hechos en el capítulo 2, se inicia todo este proceso. Y llegamos en este momento al año 1517. Es decir, que la iglesia de Sardis parte desde el momento en el que hubo un cambio en la iglesia de Cristo. Los reformadores y los prerreformadores trataron de abrir los ojos de la iglesia, que en ese momento se había convertido ya en una religión. Ellos trataron de abrir el entendimiento de los líderes y también ellos comenzaron uno por uno a nacer de nuevo. Cuando nosotros vemos el contexto de lo que vamos a leer en este momento, por allí es por donde vamos. Yo quiero que vayas al capítulo 3, en el versículo 1, y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la escritura. Sabemos que en el momento en el que dice escribe al ángel, está diciendo escribe a los líderes de la iglesia. Este mensaje está siendo llevado a todo el cuerpo de Cristo. Sé que somos Iglesia Cristiana Verbo, somos ministerios Verbo alrededor del mundo, pero no solo es un mensaje para la iglesia Verbo, sino que estamos hablando de que es un mensaje para la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de su Hijo, somos nosotros. ¿Cuántos somos sus manos? ¿Cuántos somos sus pies? Levante sus manos. ¿Cuántos somos lo que Él
dejó aquí en la tierra para que nosotros actuemos. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo. Vea todo lo que dice. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Verso 2. Repita conmigo. Despierta. Voltea a ver al que tiene a la par y dígale: despierta. Reaviva lo que aún es rescatable. Este es un llamado muy hermoso, muy poderoso. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Ve el llamado que Dios Espíritu Santo está haciendo en ese momento. Verso 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Wow. Verso 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, ¿cuántos tienen oídos aquí? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Ese es el mensaje primario. Es de donde nosotros estamos tomando para poder predicar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho estas palabras, que la palabra de Dios, los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, son un río de agua viva que fluye y que corre como un río. Nuestra tarea cuando nosotros predicamos, nuestra tarea cuando nosotros hablamos a otra persona, es tomar de ese gran río de los 66 libros, agarrar con un guacalito, yo he dicho esta palabra muy tica, ¿verdad? Con un guacalito y decirle a la persona o a la iglesia: esta porción es la que hoy vamos a estudiar. Así es que ponga su manita de esta forma, así como que está tomando un poquito de agua. Vamos a hacer un acto profético, bébala y de ahí lleve su mano a su corazón y vamos a decirle: papito, yo hoy quiero recibir tu palabra. Señor, yo quiero estar despierto. Yo quiero estar atento a lo que tú quieres que reciba esta mañana. Y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, 1517. Usted recordará que el contexto anterior había sido muy fuerte, según lo que nosotros estudiamos en el mensaje anterior. Estoy doblando mi hoja para que usted tenga más o menos la idea. Las familias italianas se habían adueñado del liderazgo de la iglesia tradicional. Estaban las familias como los Borgia, los Orsini, los Medici, y estas eran las familias que cada vez que se elegía a un papa, de ellos eran estas familias, y estos eran los que se adueñaban de la parte de ser arzobispos, obispos,
cardenales y todo lo demás. Comenzaron a juntar todo ese montón de platas y todo el montón de cosas para hacer unos tremendos monumentos que en este momento son solo puros museos, porque no tienen nada más. Es una gran forma, pero no tienen nada de poder. Y esto es algo que vamos a estudiar en esta mañana precisamente, porque nosotros debemos de ser una iglesia que tenga la forma, pero también tenga el poder. ¿Cuántos creen esto? Así. Y entonces ellos se comenzaron a inventar un montón de cosas. Estoy tratando de retroceder un poquito para que puedan entender los que están por primera vez. Y entonces resulta que se inventaron las famosas indulgencias. Y habían indulgencias desde la más sencilla, que hacía que una persona saliera del purgatorio durante una semana, durante 100 días, durante un año. Habían niveles, pero habían algunas de estas indulgencias que se pagaban bien caro. Se podía comprar una indulgencia plenaria, y esa indulgencia plenaria hacía que la persona que comprara la indulgencia para su abuelita, para su tía, para su papá, esta persona iba a salir del purgatorio. El famoso purgatorio que fue inventado para que la gente estuviera constantemente pagando por misas, para sacar a la persona del purgatorio. Pero esta indulgencia plenaria que apareció por allí, un señor de la orden dominica que se llamaba John Tetzel, decía: si cae la moneda de oro al alfolí, en ese momento, cayendo la moneda, el alma de esa persona está saliendo del purgatorio. Estaba fácil, ¿verdad? Lo único que teníamos que hacer era hacer un préstamo por ahí y sacar a nuestras familias del famoso purgatorio. En medio de toda esa situación, resulta que tenían que entrar hincados para poder recoger esas famosas indulgencias, y en medio de todo esto aparecen personas prerreformadores, como vimos en la anterior, y ahora los famosos reformadores, iniciando con Martín Lutero en Alemania. Martín Lutero va y pega ahí un par de clavos, 95 tesis en la catedral de Wittenberg, diciéndole al papa de aquel entonces, creo que era Pío III, si no estoy mal, le dijo: devuélvale su sacerdocio al creyente, entre las 95. Y así, de esa misma forma, hubieron personas que unas murieron por el evangelio, otras fueron exiliadas de sus países. No sé si ya está todo compuesto, porque si no me voy a quedar un poquito mal de la garganta. Sí, ahí estamos. Ok. Ulrico Zwinglio fue el reformador de la parte de Suiza. Juan Calvino fue en la parte de Ginebra. Juan Knox o John Knox fue el reformador de Escocia. John Wycliffe fue el de Inglaterra. Pero cada uno de ellos fueron extirpados, diríamos excomulgados de la iglesia tradicional. Ellos lo que querían no era hacer una división, sino hacer una transformación de la parte del cristianismo. Esto es algo que nos habla en este tiempo el Señor, porque habemos muchas congregaciones que gritamos, no físicamente, sino, bueno, algunas veces físicamente, pero gritamos con voz muy alta diciéndole
a la iglesia evangélica: dejemos de ser evangélicos y convirtámonos en cristianos. ¿Por qué razón? Porque la misma circunstancia que sucedió con Juan Calvino, con John Knox y todos los que acabamos de decir, ocurrió precisamente y ha ocurrido en este tiempo. Nosotros nos damos cuenta que hay personas que están acostumbrándose ya a una religión llamada evangélica. Y entonces resulta que estamos muy como religiosamente acostumbrados a solamente tomar la Biblia los días domingos. Y esto fue parte de lo que cayó la iglesia católica romana, porque todo había iniciado bien. Usted vio toda la parte de la historia que hemos estado estudiando. Pero a partir de ese momento comienza nuevamente una persecución, no desde 1517, sino muy hacia atrás. Comienza a haber una persecución tremenda de lo que nosotros conocemos y hemos visto a través de la historia. Comienzan a quemar cristianos porque se están separando de lo que debería de ser lo normal. Cuando nosotros somos tan ordenados en las iglesias que no nos gusta el mover de Dios Espíritu Santo, es cuando nos estamos convirtiendo en una religión. Cuando el Espíritu Santo nos incomoda por la forma en la que el Espíritu tiene toda la libertad para hacer, y que de repente nosotros decimos: no, esto no debe de ser así, esto es lo que se tiene que hacer. Y nosotros comenzamos a administrar, somos muy inteligentes. La inteligencia humana trata de sustituir muchas veces la parte de la unción del Espíritu Santo. Y es que a Dios Espíritu Santo no lo podemos meter dentro de una cajita. Nosotros no podemos decir en este momento: bueno, es que Dios Espíritu Santo se mueve solo de esta forma. Y esto fue precisamente lo que sucedió durante todo este periodo de tiempo. De los reformadores salieron algunas congregaciones, salieron algunas denominaciones que comenzaron a encuadrar al cuerpo de Cristo. De repente comenzaron a decir: lo que sucedía en el tiempo apostólico era solamente para ese tiempo, no había otra forma más. Es decir, que la parte que tiene que ver con los milagros, con las sanidades, con los prodigios, toda esa parte, para algunas denominaciones comenzaron a decir: esto ya no es para este tiempo. Comenzó a ocurrir un encuadramiento, entonces comenzaron a decir: ya todo lo que tiene que ver con adoración, todo lo que tiene que ver con las sanidades, todo lo que tiene que ver con la palabra misma, se debió de encuadrar y ya no existía más, incluso hasta este tiempo. Existen muchas congregaciones que tienen estas características. Yo no estoy criticando, lo que estoy haciendo es llevándoles como ocurrió con Martín Lutero, ocurrió con Juan Calvino, ocurrió con todo ese montón de siervos del Señor que se pararon y le dijeron a la congregación: vean, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto. Vean lo que dice el contexto del primer versículo. Verso número 1, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué está hablando acá? Está diciendo que la presencia de Dios Espíritu Santo dentro de nosotros produce
estas 7 características. Yo tengo que llevarte a sana doctrina, y no es que existan 7 espíritus, son 7 características, porque todos sabemos que la Escritura nos dice que hay un solo y mismo espíritu, y ese mismo espíritu opera en cada uno de nosotros, pero lo hace de una forma totalmente distinta. Entonces acá la Escritura nos lleva precisamente a Isaías capítulo 11. Vaya a su Biblia, Isaías capítulo 11, verso 2. Nos dice: el Espíritu del Señor reposará sobre de él. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en una palabra profética que Isaías mencionó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vino y dijo: me es necesario irme para que venga sobre de ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, y dentro de nosotros habita el mismo Espíritu Santo que habitó en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que por el amor del Padre nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Le da palmas al Señor. Entonces, el Espíritu del Señor reposará sobre de él. Está hablando de Jesús, pero ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría. Ese es el segundo. Cuando dice los 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Aquí llevamos 3. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, que si nosotros quisiéramos, de acá podríamos sacar un precioso tema, porque son características que nosotros debemos de tener cuando tenemos al Espíritu Santo. Pero ya Pablo hizo algo parecido a esto, porque nos habló acerca del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, él coloca 9 características. Acá está hablando de 7 de ellas: el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. En nosotros, Ricardo, ¿dónde está esa parte que tú estás diciendo de que es en nosotros? El cumplimiento, vaya a Juan, al capítulo 14, verso 16, que nos dice: yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Es decir que cuando nosotros vemos el mensaje de Sardis, nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos de tener el cuidado de que Dios Espíritu Santo está en nosotros. Deberíamos de ser los anfitriones más excelentes de la presencia de Dios en nosotros. Efesios 4:30. Vaya a Efesios 4:30, que nos dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Si yo junto estas dos cosas, para nosotros el mensaje de Sardis es un mensaje fuerte, porque el mensaje que nos está diciendo el Señor es: yo te he entregado el más preciado tesoro, el tesoro escondido más hermoso de toda la historia. Todo el Antiguo Testamento, todos los patriarcas, todos los reyes anhelaron tener, todos los profetas anhelaban tener
a Dios Espíritu Santo como lo tenemos tú y yo. Lo he dicho muchas veces. La semana pasada que estuvo Oscar predicando, me recuerdo que dijo, cuando Ricardo les diga cómo es la presencia de Dios Espíritu Santo, él siempre pone algunos ejemplos. Hoy voy a repetirte esta parte. La forma en la que nosotros debemos de comprender que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía morada en nosotros. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? Vea lo que estamos diciendo. Si usted es templo del Espíritu Santo, para usted es este mensaje hoy. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre de David, venía sobre de Saúl, venía sobre de Samuel, y estaba con ellos durante un pequeño periodo de tiempo hasta que ellos terminaban de hacer su función y después se alejaba. Y principalmente se alejaba cuando ellos hacían algo negativo. Dice la Escritura que Saúl fue lleno del Espíritu Santo y profetizó con la comunidad de los profetas que estaban allí en ese momento. Pero dice la Escritura que por causa de su debilidad hubieron demonios que estuvieron dentro de él. Tenemos que entender de que no puede haber comunión entre el Espíritu Santo y un demonio. Entonces nosotros que tenemos la historia de Saúl, en ese momento nosotros pensamos, bueno, ya no tenía el Espíritu Santo. Pero David también lo dice. David le dijo en un salmo al Padre: Señor, que no se aleje de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo era que el Espíritu Santo estaba dentro de? No estaba dentro, estaba de visita nomás. Yo le he puesto este ejemplo. Llega la abuelita, la tita, en ese momento llega de visita y los nietos están bien contentos. Creo que todos van a estar contentos en el momento en el que llega la suegra. Y llega la tita con su maletita, y en el momento en el que llega, pone su maleta y se queda durante unos días. Todo es felicidad, ella trae los regalos y todo lo demás. Llegó en un taxi y se bajó y toda la cosa, pero llega el día en el que de repente el taxi está estacionado frente a la casa y la tita está arreglando su maleta porque estuvo de visita nada más. Así era en el Antiguo Testamento la presencia de Dios Espíritu Santo. Estaba con ellos, no dentro de ellos. Cuando Jesús vino y dio esta palabra y esta promesa: yo os enviaré a otro consolador para que esté con ustedes y en ustedes. Es una doble porción de su presencia. Entonces, ¿cuál es la forma en la que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a Dios Espíritu Santo? Como un sello, dice la Escritura que acabamos de leer. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es como cuando entonces viene el taxi y se baja la abuelita del taxi. Pero en sus manitas solamente lleva su bolsito. Pero de repente detrás solo se oye un se estacionó el camión de mudanzas, porque la abuelita se trajo hasta la cocina, porque se vino a vivir con nosotros. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y sabes una cosa, tú fuiste el culpable. Ahí sí te tengo que culpar. Tú tienes la culpa
Yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque yo le dije a Jesús: Jesús, yo te recibo dentro de mi corazón. Tú se lo dijiste. Tú le diste y yo le di la autoridad para que Él estuviera dentro de nosotros. Entonces, esa calidad de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, es la que el Señor quiere que nosotros podamos entender como una iglesia parecida a Sardis. Quiero que regresemos a Apocalipsis en el capítulo 3 y ahora vayamos al versículo 2. Nos dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Yo lo voy a tomar para mí. El Señor sabe que yo soy un hombre falible. Yo cometo errores. No sé tú, pero si no los cometes, pues de plano eres marcianito, extraterrestre. Todos los que estamos acá tendríamos que pensar: ¿en qué tengo que reavivar? ¿Qué tengo yo que rescatar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy por la mañana estaba hablando yo con los líderes del servicio de hoy, los que estamos sirviendo alrededor de todas las áreas, y les decía estas palabras. ¿A cuántos les gusta el fútbol? No voy a hablar mal del fútbol, no se preocupe. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Levanten la mano. Yo sé que algunos no, pero hoy está súper archirrequete contra de moda, principalmente hoy. Le cuento que las sillas vacías de hoy son precisamente por eso. Pero no voy a criticar. El punto es el siguiente: reavivar significa que nosotros debamos de analizar, tenemos que tener ese discernimiento que es parte del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, si es el Señor de nuestra vida dentro de nosotros, le estamos dando autoridad legal para que Él venga y nos meta unas tremendas zarandeadas y nos diga qué es lo malo que nosotros estamos haciendo. Que tú y yo nos hagamos los locos cuando Él nos está hablando es otra cosa. Pero la palabra nos dice que si nosotros nos hacemos los locos de lo que Dios Espíritu Santo nos está diciendo, es que entonces lo contristamos. Es que entonces hacemos que se ponga triste. ¿Qué hace Dios Espíritu Santo cuando tú estás en el supermercado comprando una tremenda caja de cervezas? Es que yo soy cristiano, yo no sé, el que tenga oídos que oiga. Cuando nosotros venimos y proveemos para nuestra carne, estamos con lo del mundial. Yo no estoy en contra de que te eches unos buenos partidos. A ver, ¿cuántos creen que la selección va a ganar? Ay, Dios bendito. Tendría que decirse ahí, y toda la cosa. Vea, Costa Rica tiene una tremenda oportunidad, pocas en la historia. ¿Quién sabe? ¿Cuántos creen que tal vez a lo mejor? ¿Quién sabe? El bata gigante, dicen, ¿verdad? Todo eso está buenísimo. Puedes agarrar hacer un buen pichel de limonada. Estoy haciéndolo suave, ¿verdad? Así sano, ¿verdad? Agarras y haces tus palomitas de maíz y te sientas a ver un partido. ¿A cuántos no les va a gustar pegar un grito de gol? No tiene nada de malo que se haga. El problema es que nuestra cabeza esté durante todos estos días hasta el 19 de diciembre solo pensando en eso.
solo pensando en eso. Y que faltamos, en lugar de estar pensando, porque yo no voy a creer que el miércoles a las 10 de la mañana tú digas: a esta hora voy a leer la Biblia. No, yo sé que puedes estar viendo el partido, pero que se te olvide que tienes sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor, y que solo te la pases pensando en eso. Es donde el Señor viene y te dice: he encontrado que tus obras, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre de ti como un ladrón. Y esta parte es muy fuerte porque nos está diciendo: despierten. Hay una iglesia muerta, llena de pensamientos, no solo de rituales, sino una iglesia que está pensando en la ropa, está pensando en el dinero, está pensando en los préstamos, menos en Dios. Me gustó mucho un pensamiento que vi en redes sociales, porque dice este pensamiento que para nosotros es muy fácil cuando nos subimos a un bus echarnos el pestañazo. ¿Por qué te duermes y te quedas tan tranquilamente relajado si no conoces si la persona que va manejando es lo suficientemente diestra para que te lleve al lugar donde debes de estar? Cuando nos subimos a un avión, nos dormimos, estamos de lo más tranquilos, hasta miramos una película y nos relajamos tanto y no sabemos quién es el que va manejando. Igual nos subimos a un barco, nos subimos a cualquier lugar donde el trayecto nos lleva a estar relajados. Entonces, no entiendo, dice el pensamiento, por qué razón tú y yo no nos sentimos relajados en medio de nuestra vida si el que maneja toda nuestra vida es Dios. Estuve con unos hermanos muy lindos que me enseñaron una tremenda historia. Una persona que le dieron una palabra profética de una enfermedad, pero le dijeron en ese momento: pero Dios tiene el control. Y en el momento en el que entró al quirófano, en el momento en el que entró, le pusieron a firmar, como a muchos de nosotros. ¿A cuántos los han intervenido quirúrgicamente? Levánteme la mano. ¿Y a cuántos los han puesto a firmar de que le digas al doctor que no se hace responsable de su muerte? O de que le quiten un brazo, que le quiten un pie, o que se muera el bebé. Ese montón de cosas. Hasta a este precioso hermano le dijeron que iba a suceder algo parecido. ¿Y sabe qué él hizo? Porque la palabra profética le dijo: va a suceder esto con tu cuerpo, pero vas a salir bien. Cuando le dijeron: es que tenés que firmar por tal cosa, si querés te firmo todo lo que querrás, porque yo ya vi el final de la película. Y en el final de la película yo salí vencedor. Le cuento algo, mi amado hermano. Si usted no ha leído en la palabra, dice: todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué estar tensos? ¿Por qué deprimirnos cuando tenemos alguna situación difícil? Si sabemos que el que tiene la vida de nosotros en sus manos es Él. Yo hice la otra vez un ejercicio con algunas personas. Los que tienen allí en redes sociales, y los que tienen allí un lapicero, saque su lapicero,
le voy a enseñar a hacer algo bastante simpático. Ya lo sacó. A ver, escriba su nombre de la mano derecha, escríbala en la mano izquierda. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo escribió? Quiero llevarlo a Isaías 49:16. Isaías 49:16 dice: grabado te llevo en las palmas de mis manos. Escribió su nombre allí, en su mano izquierda. ¿Me hizo caso? Ok. Agarre su nombre y trate de botarlo. No lo logra, ¿verdad? Así está su nombre impreso en la palma de la mano del Señor. Él no lo va a botar. Cuando nosotros somos una iglesia muerta, es cuando nosotros hacemos lo que dice Juan capítulo 6, verso 63. Nos dice: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida en el espíritu al Señor, entonces ocurren cosas sobrenaturales, maravillosas. Vuelvo nuevamente a la escritura de Apocalipsis en el capítulo 3, versos 2 y 3, que era lo que estábamos leyendo. Te recuerdo lo que has recibido y oído, verso 3. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuanto menos lo esperes, caeré sobre de ti como un ladrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir nuestra senda desde lo antiguo. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando nos convertimos a Cristo? Era una pasión, un fuego, todo el mundo queríamos predicarle la palabra, estábamos tan emocionados, pero ¿qué fue lo que sucedió? Dejamos de tener pasión por Dios. Por esa razón es que nosotros, cuando oímos la pasión del fútbol, ok, usted puede tenerle algo de pasión a algo, pero que su pasión principal deba de ser el amar al que lo rescató del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto suena religioso, pero en realidad lo que nosotros hacemos es dejar de tener necesidad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel: Israel, en el momento en el que tú entres a la tierra prometida, de cierto te digo que vas a dejar tu primer amor. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Antes de la entrada de la tierra prometida, todos los días ellos le decían: Dios, dame el maná, dame las codornices, y sentían la necesidad de Dios porque Dios les daba. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ellos comenzaron a cosechar sus propias hortalizas, a hacer sus propios ganados y todo lo demás, y de repente dejaron de sentir necesidad de Dios. ¿Hasta qué punto nosotros, como iglesia de Cristo, estamos sintiendo necesidad de Dios? Dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y esa parte es tan hermosa, porque el Señor quiere que nosotros seamos pobres de espíritu, que todos los días vengamos y le digamos: Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia. Yo quisiera que fuera a Jeremías capítulo 6,
Jeremías capítulo 6, verso 16 nos dice: así te dice tu Señor, detente en los caminos, mira y pregunta por las sendas antiguas, pregunta por el buen camino y no te apartes de él. Así hallarás el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. Y eso es lo que sucede con Sardis. Sardis debería de ser la iglesia de este tiempo. Si nosotros vemos y volvemos nuevamente al capítulo 3, al versículo 4 nos dice: tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Esa es una promesa que el Señor nos hace. Yo lo llevo a la parte de las escrituras, porque si yo no le predico la palabra, si yo no le enseño lo que dice la Biblia, este púlpito no debería de estar acá. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda que la tarea del predicador es predicar la palabra de Dios. Isaías 61:10 dice, y estas son preciosas joyas del Señor. Isaías 61:10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema y una novia adornada con sus joyas. Vea, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir para que se te grabe en tu mente. Antes cantábamos una alabanza muy antigua que viene de la escritura, que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Puros millennials ustedes, ¿verdad? No, es que yo solamente oigo Hilson, va a decir ahorita. Ok, la escritura dice que a la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino. Yo lo he dicho muchas veces. He parado acá a chiquitas preciosas de edad muy pequeñita. Ahorita no veo a una muy pequeñita, pero yo puedo poner a una niña virgen, a una doncella acá de frente, que creció así, llegó hasta el momento en el que fue el día de bodas. A esa chiquita, señorita preciosa, no le conceden que se vista de blanco. No se lo conceden. Ella tiene derecho a vestirse de blanco. ¿Por qué? Porque está virgen, no ha tocado varón. Entonces se viste de blanco. ¿Por qué? La pregunta: ¿por qué a la iglesia de Cristo se le concede que se vista de lino fino? Porque no somos vírgenes. Porque el Señor lo que hizo fue rescatarnos del hoyo, del fango más fuerte, del lugar más terrible de la oscuridad en donde nosotros estábamos, y nos ha dicho: quítense esa vestidura sucia y vístanse de blanco, porque esa vestidura de salvación no nos la ganamos nosotros, nos la entregaron gratis en la cruz del Calvario, y el que lo hizo fue Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si le va a dar palmas, se las va a dar a Él, no. Gloria a Dios por eso. Dice: tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco.
Esa vestidura blanca es la salvación, el gozo de nuestra salvación. Estamos aún en el mundo, sí, pero nosotros deberíamos de andar en el mundo vestidos de blanco. Claro que te puedes echar un grito de gol, pero no puedes estar maltratando al referee, no, ¿cómo es que se llama? El árbitro. No puedes estar haciendo lo que los demás hacen, etcétera. Yo fui una vez me llevaron a uno de sus estadios, no voy a decir el estadio de quién. Yo me quedaba escuchando y decía, ay, pobre el árbitro. Una maltratada que le daban. Le recordaban a su mamá cada ratito. Esas son las cosas que no debemos hacer. Estoy citando nuevamente lo del fútbol, ¿verdad? Estamos aún en el mundo, pero el Señor nos dice a nosotros que debemos de cuidarnos del mundo. Isaías 64:6, ahí mismo donde estábamos, Isaías, váyase un poquito más hacia atrás, en el versículo 6, Isaías 64:6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Eso es lo que nosotros podemos llegar a hacer si nosotros continuamos en la actitud de Sardis. No debemos de tener las características de Sardis. Debemos de tener las características de los que están dentro de la iglesia de Sardis, que son pocos. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os he dado el reino de Dios. No le va a gustar lo que le voy a decir ahorita, pero de los que estamos acá, algunos somos cristianos. Los demás no sé. Y me gusta siempre decir mi famosa palabra que algunos ya me la conocen. Y oiga lo que, si la va a oír por primera vez, oiga la respuesta. Yo voy a hacer la pregunta: ¿quién es el cristiano aquí? Respuesta: yo. Usted está en su casa, usted está con sus hijos, con su esposa, con la tía, con la abuelita. ¿Quién es el cristiano allí? Yo. Porque los demás no sé. Yo no estoy en su corazón. Pero yo sí sé que yo soy cristiano. Entonces yo soy el que debo de dar el ejemplo. Yo soy el que debo de hacer el cambio. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Regrese nuevamente a Apocalipsis. Lo estoy llevando versículo por versículo. El versículo 5 dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Dice: los vencedores no solamente van a tener ropas blancas, vamos a tener ropas blancas, sino que el Señor no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Hay un libro de la vida. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 dice: el que salga vencedor heredará todo, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice Mateo 10, le estoy dando todas estas citas porque es importante. Mateo 10:32: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Es algo precioso. Tú y yo vamos a llegar a la presencia del Señor en el momento en el que nosotros nos muramos o Él nos lleve. Lo más seguro en este momento que nosotros debemos de pensar es que quizá nos vayamos antes. Pero en el momento en el que nosotros morimos, solo hay dos alternativas. Yo lo he dicho muchas veces. Es como un elevador. Te moriste, se sube el elevador y hasta tiene la musiquita del elevador,
y toda la cosa. En el momento en el que vas subiendo, cuando se abre la puerta, vas a encontrar el trono blanco allí de frente. Y si no reconociste a Jesús aquí en la tierra, cuando tú salgas, vas a salir solito y vas a decir: ¡hala, qué chiva este lugar! Está bien chiva. Y entonces vas a comenzar a caminar, y cuando llegues vas a encontrar a un montón de serafines de este lado, con el montón de escrituras, libros y libros y libros. Y entonces Dios te va a preguntar, Él ya sabe tu nombre, pero Él quiere que se lo digas: fulanito de tal. Ok, búsquenlo. Y entonces hizo tales y tales y tales y tales cosas buenas. Aquí están escritas en el montón de libros y toda la cosa. Pero hay otro querubín que en ese momento va a estar ahí, que es el acusador, y ese tiene un montón de videos en 4K, porque ahora ya no podemos decir que son escritos, ahora es 4K y toda la cosa, HD. Y ahí están todos los videos, y él dice: con una sola de las cosas que éste tenga, te hiciste quebrantador de toda la ley. Y entonces viene Dios y se te queda viendo y te dice: ¿y no reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador? Es que yo pensé que era porque yo nací ahí, yo nací cristiano. Ok, váyase para abajo, salga de aquí. No tenemos otra cosa más. Vamos directito al infierno. Esto ya pasó de moda, dicen algunos. El infierno está vigente. El infierno es vigente y está diseñado para todo aquel que no ha reconocido a Jesús. Como dice: cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. O sea que en el momento en el que una persona que recibió a Jesús, que tiene el sello del Espíritu Santo, ¡pah!, lo mató algo por ahí. Otra vez el elevador. Y cuando se sube, de este lado vamos a encontrar a uno vestido de blanco con un maletín blanco, nuestro abogado que contratamos aquí en la tierra. Su nombre es Jesús, y cuando abre se te va a quedar viendo y te va a decir: te tardaste como 3 segundos en venir. ¿Por qué? Porque Él estuvo allí en el momento de tu muerte. Él te acompaña siempre, nunca te va a abandonar. Y cuando llegas, comienza a caminar a la par tuya, tu abogado. Y entonces vea qué carga esto que le voy a decir ahorita. Y alguien dice: en Guatemala siempre se me olvida decir la palabra aquí en Ticolandia. Aquí dicen que hay argolla, es la palabra correcta. Vea que argolla. El abogado es el hijo del juez, nada más y nada menos. Y entonces llega el abogado, se para y comienzan a decir: hizo esto y esto y esto bueno. Y él dice así: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y se queda viendo para ese otro lado, y el acusador, ya sabe usted, ese montón de cosas que va a decir. Él va a abrir su maletincito, va a sacar el libro de la vida del Cordero y va a decir: ¿sabes qué, Satanás? Él está escrito aquí en el libro de la vida del Cordero. Yo lo salvé. Eso es lo que nosotros somos. Esas ropas blancas no nos va a borrar del libro de la vida, nos va a confesar delante de su Padre y los ángeles, porque todos los ángeles van a decir: qué carga,
este va a entrar directo a la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Y voy terminando con la parábola, porque siempre les he dicho que hay una parábola que está relacionada. Y es una parábola tan pequeñita que dice Mateo en el capítulo 13, verso 44. Para los que por primera vez lo están escuchando, cada mensaje de Apocalipsis, 7 mensajes, son 7 parábolas de Mateo 13. Entonces, cada parábola pertenece a una de las iglesias que están escritas. Y la de el tesoro escondido es la de Sardis. Y dice, el reino de los cielos, verso 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es una verdadera conversión para nosotros, es venir y guardarlo como ese tesoro escondido. Venir a decir, yo voy a cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo te digo en esta mañana, descubre tu tesoro, arrepiéntete. Si hay algo que tengas que dejar de hacer, si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo. Si sabes que probablemente en las redes sociales, si tienes un montón de amiguis en Facebook, que lo que te enseñan no es la palabra sino la carne, ¿qué estás haciendo con esas amiguitas? ¿Qué haces con esos amigos en Instagram? Fácil. Si tu ojo te es ocasión de pecado, ay, es que ¿qué van a pensar de mí? Lo que el Señor va a pensar de ti. Yo te animo, ahí en redes sociales y hoy acá, si tienes gente tóxica en redes sociales, córtalos. Quédate con las personas que te edifican. No tienes, es que si quito estos voy a perder fans, voy a perder likes. ¿Quieres tener likes o tener salvación? Esa es la pregunta del caso. Cuando lo esconde es porque se asegura que lo tiene. O sea, yo debo de cuidarlo. Lo compra vendiendo todo lo que tiene. Yo estoy totalmente seguro que los que estamos acá, si tenemos el don de la salvación, si somos la iglesia de Cristo, si estamos en Sardis, si estamos en medio de una iglesia evangélica que probablemente no sé cuántos nos vayamos a ir, estamos totalmente seguros que si nosotros mantenemos una relación con el Señor, Él no se avergonzará de nosotros. Amén. Le da palmas fuertes al Señor por esto. Yo voy a terminar orando juntamente con redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, si tú estás allá del otro lado en redes sociales, si estás acá en el presencial, si eres uno de los que están dentro de esa iglesia que se llamaba Sardis, yo te pido en este momento, Señor, que me saques de allí, que me dé la oportunidad de poder ser la siguiente iglesia, la iglesia que está preparada para la venida del Cordero. Señor, yo no quiero que tú vengas como ladrón en la noche y me descubras sin haber hecho lo que debía de haber hecho. En el nombre de Jesús, tráeme una convicción de arrepentimiento, que busque las sendas antiguas, que tenga necesidad de ti, que pueda encontrarte en medio de mi vida. Y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dale palmas fuertes al Señor. Muchas gracias a los que están en redes sociales.
Los invitamos a que nos visiten si estás aquí en el área y no tienes una congregación, pues vente. Si estás en tu congregación, pues vaya a su congregación y repórtese con su pastor en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y te mandamos un gran abrazo. Amén.